está por ahí, Miguelito, Ibeliz y Ramón Castillo, bendiciones mis hijos, Ada, bendiciones. ¿Quién más está por ahí conectado? Mi amigo, el apóstol vizcaíno. Qué bueno verte por ahí, amigo. Maribeliz, bendición mi hija. Qué bueno verte conectada. Mi esperanza. Wow, gloria a Dios. Sigan compartiendo mis hijos. Ya mismo vamos a entrar a esta poderosa enseñanza enfocada en el liderazgo de Jesús. Eso es, Pedrito. Bendiciones. Gracias por estar ahí expectante. Yo también. Gloria a Dios. Poderoso. Roberto Caraballo, bendiciones. Margarita Maldonado, bendiciones. Gracias por estar conectado. Gracias Mariluz por compartirlo. Carlos Ford, bendiciones. Tome libreta para que tome la cita bíblica, para que tome nota y aprenda del estudio de hoy. Sobre todo los que tienen ministerio, están llamados al ministerio. Esta clase está enfocada en aquellos que tienen aspiración al liderazgo o que ya están liderando. Nato, bendición, hijo. Dosilda, qué bueno verte por ahí, hija. Gracias por compartirlo. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya, te adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Yo también te amo, Iber. Gloria a Dios. 2 minutitos más y comenzamos. Disfrute de esa adoración. A mí me eleva, no sé usted, pero a mí me encanta la música instrumental. Y la letra de esa canción es hermosa. Poderoso Dios, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Creo que estamos listos. Gracias, Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Así que ya yo creo que estamos listos para la guerra. Estamos listos para esta poderosa impartición. ¿Está bien así la música? ¿Está muy alta? Díganme para bajarle. Ustedes son los que escuchan, yo no escucho. Así que vamos a estar hablando hoy en este estudio bajo el tema Mi ejemplo. La iglesia que Jesús pastoreó. Amén. Mi ejemplo. La iglesia que Jesús pastoreó. Así que vamos a leer la cita bíblica. Gracias, hija. La cita bíblica está en Lucas 6. Vaya tomando nota porque mire, ya mismo yo voy a la milla. Gracias, mis hijos. Lucas 6, del 12 al 16. Mira lo que dice. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser
el traidor. ¿Ok? Aleluya. Y te voy a leer Primera de Pedro 5, del 1 en adelante, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Poderosa palabra esta, sobre todo para el liderazgo, para los líderes, para los ancianos, para los mentores, para los pastores. Que el Señor nos está diciendo, que nosotros debemos de saber que hay uno por encima de todos los pastores, que es el príncipe de los pastores, y Él va a juzgar nuestro trabajo. Y nos manda luego a todos a humillarnos los unos a los otros. A los pastores a no enseñorearse de la gente, y a la gente a someterse voluntariamente. Gloria a Dios. Así que ese es el orden de Dios para el ministerio. Así que vamos a entrar en lleno a lo que es la clase de hoy. El tema, vuelvo y repito, mi ejemplo, la iglesia que Jesús pastoreó. Mire, Jesús tenía una iglesia. Su iglesia tenía muchos discípulos, muchos seguidores, mucha gente le seguía, miles le seguían. La iglesia de Jesús era multitudinaria, pero cuando Él realmente estaba considerando quiénes iban a ser sus discípulos, los que iban a estar con Él, Él escogió a 12. Y de esos 12, Él tenía un grupito selecto de 3 que eran los más cercanos a Él. Así que ahí podemos ver el ejemplo de Jesús de cómo funciona el ministerio. Usted puede tener mucha gente en su ministerio. Los domingos se pueden llenar todas las bancas, las sillas todas llenas. Pero a la hora de la verdad, usted cuenta con un grupito que son los que de verdad se someten a su autoridad, a su liderazgo, que se hacen discípulos, que están dispuestos realmente a correr con usted la milla extra, que abrazan la visión, que abrazan la paternidad y que están dispuestos a sacrificarse por ella. Un grupito. Y de todo eso, que aún están de que cerca y comprometidos, siempre hay un grupo más pequeñito, que son con los que usted puede confiar su secreto, abrirse, pueden ver sus debilidades, usted puede abrir su debilidades delante de ellos, puede traer su secreto y usted sabe que está en buenas manos. Pero si vamos a jugar por el ejemplo de Jesús, aún los más íntimos que Él tenía en su momento de problemas salieron corriendo. Los 3 que estaban ahí salieron corriendo. Así que eso es lamentablemente el liderazgo. Eso es el pastorado, así funciona. Y en Jesús tenemos el ejemplo. Y podríamos decir, a jugar por los resultados, que Jesús quizá no fue un buen pastor. Podríamos decir que Jesús no sabe a quién escogió, porque escogió a 12 que lo dejaron. 12 que cuando analicemos el carácter de cada uno,
Podríamos decir, Dios mío, pero esta gente eran tan imperfecta como nosotros. Podríamos decir igual que nosotros. O sea que Jesús nos dejó un ejemplo de que Él no pastoreó ángeles. Él no buscó en Jerusalén los mejores. Él no buscó la gente perfecta. Él no buscó personas que no fallaran. Jesús tenía todos los dones del Espíritu. Jesús era Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar en el futuro. Entonces, Jesús sabía que en su momento más difícil, sus feligreses lo iban a abandonar. Sus discípulos, sus amigos. En un momento dado Él le dijo, ya no le voy a llamar más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Le llamaré amigos. Él le llamaba amigos. Eran sus amigos. Y Él lo sabía, que ellos lo iban a abandonar. Y como quiera, Él confió en ellos. Así que de eso se trata el pastorado, de eso se trata el ministerio, de pastorear gente imperfecta. Personas imperfectas. No le voy a decir hace cuánto tiempo, ni quién fue, ni nombre, ni nada, pero hace un tiempo traté con un líder, un ministro. Y ese ministro estaba tan y tan herido. Y su forma de cómo hablaba de la gente, del ministerio, me inspiró a pensar en que muchas veces nosotros damos por sentado que la gente entiende los rudimentos, lo básico, lo elemental de este ministerio pastoral o cualquiera de los ministerios que Dios te haya llamado, pero sobre todo del pastorado. Porque yo escuchando a esa persona me di cuenta cuán errado estaba, qué confundido, qué idea tan distorsionada de la realidad. ¿Qué idea tan distorsionada de la realidad? Cuando uno está expectando cosas que la gente no va a dar ni puede dar aunque quiera. Entonces, una de las razones número una por la cual hay tanto y tanto pastores depresivos, desanimados, que han abandonado algunos el ministerio y otros están acariciando la idea para abandonarlo, es las ideas irreales. Las expectativas irreales y falsas que muchas veces nosotros nos hacemos en la mente, nos venden también o nosotros queremos comprar del ministerio. Y cuando nos topamos con esa dura realidad, no la aceptamos. Nos cuesta concebir que pastorear sea eso que estamos viviendo. No es posible que esa persona que yo llamé, busqué, me gané para el Señor, lo preparé, lo formé, le equipé, lo limpié, oré por ello, lo visité, estuve en su momento difícil, estuve en su momento de dolor, estuve en esa muerte, en esa enfermedad, en esa crisis económica, en esa crisis matrimonial. Y cuando yo más necesito, me da la puñalada. Cuando yo creo que voy a cosechar de esa persona, me abandona y se va. Eso hay pastores que no lo toleran, hay pastores que no lo saben digerir. Hay personas que no saben cómo manejar la traición, cómo lidiar con la persona desagradecida, cómo lidiar con la crítica, cómo lidiar con personas que tú le das la mano y luego te la muerden. ¿Cómo lideramos? ¿Cómo seguimos hacia adelante? ¿Cómo miramos a la gente cuando nos traicionan? Cuando crean grupo y dividen la iglesia, cuando se van a otro ministerio hablando mal de uno, cuando tú sabes que hablan de ti, cuando te dicen fulano está hablando mal de ti, la persona que tú has sentado en tu mesa, que tú le has dado de comer, que tú has formado, es duro. O que te critican en tu propia cara cuando tienen 2 o 3 versiculitos que se saben, ya que se creen que saben más que el pastor y ese pastor no sabe nada y aquí quien sabe soy yo. O sea, es esto lo que yo quiero hablar en este día. Yo quiero hablarle al corazón de los hijos, de los discípulos, de los mentores, de los pastores, de los líderes. Estoy hablándole a su corazón. Quiero que nos conectemos, número 1, con el ejemplo de Jesús. Jesús se habrá equivocado. Es lo primero que pensamos. ¿Será que Dios no me llamó?
¿Será que no adelantamos a entrar al ministerio? ¿Será que ya Dios no está conmigo? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que yo le di confianza a esa persona cuando no debía darle? Hay gente que la mente se le confunde cuando pasan cosas que uno no expecta. Jesús, podríamos decir, se equivocó. No. Mira, la Biblia dice aquí en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Antes de Jesús llamar a cada uno de esos discípulos, ya Jesús sabía, ya Dios le había mostrado a Jesús, ya Jesús sabía quién era cada uno de ellos. Jesús lo conocía, pasó la noche orando. Antes de escogerlo, pasó la noche orando. Él sabía quién eran cada uno de ellos. Él no lo llamó al azar a ver qué pasa. Nosotros a veces, nosotros nos equivocamos. Nosotros no sabemos quién es la gente. Le damos confianza, le damos poder, le damos autoridad. Le metemos en nuestro hogar, en nuestra intimidad, nos desnudamos. Le damos arma a gente que no son hijos, que no tienen el corazón correcto, que no aman a uno ni aman la visión. Y después nosotros decimos, wow, Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo le confié tantas cosas a esa persona? Esa persona sabe todos los secretos de mi casa, mi secreto matrimonial, mi secreto. Creía que era un amigo, me desnudaba delante de él, le contaba mis cosas íntimas. Y ahora esa persona herida, con toda esa información, metiéndote la puñalada. Es duro. Pero ese no era el caso de Jesús. Jesús sabía quién era la gente que le estaba escogiendo. Nosotros podríamos decir, me equivoqué, pero Jesús no se equivocó. Jesús sabía. Y dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también le llamó apóstoles. No solamente lo escogió, sino que él dijo, ustedes son mis apóstoles. La palabra apóstol significa mensajero y significa enviado. Él dijo, ustedes son mis mensajeros, ustedes son mis enviados. Gloria a Dios. Ustedes son lo escogido. Yo lo escojo para esta misión. Esa palabra apóstol ya existía antes de Jesús. Era lo que usaban para enviar. Cuando iban a enviar a otro rey, por ejemplo, un rey escogía a esos 12 enviados. Lo enviaba a otro reino que estaba quizá en guerra y le decía, tiene 2 opciones. Con esos apóstoles le mandaba un mensaje. El mensaje era, vengo por ahí con todo mi escuadrón y mi ejército. Tiene 2 opciones, o te rindes o venimos a acabar contigo. Así que esto era lo que hacían antes de Jesús estos reyes. Y cuando Jesús escoge a sus 12, está diciendo, voy a escoger a 12 guerreros, a 12 que me van a representar, 12 embajadores que me van a representar, que yo los voy a enviar a cada ciudad donde yo voy, a decirle a la fuerza del enemigo, o te rinde y abandona la ciudad, o por ahí vengo con todo este ejército a echar fuera a todo demonio, a derribar principado y establecer el reino de Dios en este territorio. O sea, que Jesús cuando lo llamó, Jesús sabía lo que lo estaba llamando. Jesús sabía lo que quería. Jesús sabía quién eran ellos. Y llamó a Simón, a quien llamó Pedro. Llamó a Andrés, su hermano. Llamó, dice la palabra, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, a Judas, hermano de Jacobo, y a Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Jesús sabía que estaba rodeado de gente imperfecta. Jesús sabía que tenía a un Pedro que era iracundo, volátil, impulsivo, el vuela oreja, el que prometía cosas y después también se echaba para atrás, e inconstante, no tenía un carácter definido, competitivo. Ese era Pedro, el mismo que también le dijo, voy a morir por ti, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y vemos a un Pedro 2 o 3 horas más tarde, la misma noche, que dijo que moría por Jesús, negándolo y hasta maldiciendo, y dice, yo no conozco a ese tipo, yo no lo conozco. Lo desconoció, maldijo.
habló mal de Jesús, lo traicionó. Y Jesús no solamente escogió a Pedro, lo tenía en su grupo de los íntimos, de lo más cercano, aún sabiendo que más adelantito lo iba a traicionar. Jesús confiaba en la gente, delegaba en la gente. Jesús se entregaba de tal manera que aún dice la palabra que el mismo Bartolomé, cuando lo llaman Felipe, en un momento dado dice: ¿y acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Óyeme, este hombre no creía, ellos ni creían en Jesús. De hecho, Jesús hacía cosas para mostrar quién él era. Y ellos decían: wow, wow, se sorprendían. Porque ellos caminaban con Jesús, pero ellos no sabían quién era Jesús. Jesús los escogió. Jesús rompió al escogerlo a ellos con las reglas establecidas de su tiempo. Te voy a explicar ya mismo. Lo llamó a todos. A Jacobo, a Juan. Le llamaban, él le puso en un momento dado los hijos del trueno. Los hijos del rayo, del trueno. ¿Por qué será? Estos muchachos no eran fáciles, eran competitivos. Mandaron a su propia madre a decirle, los hijos del trueno le decía, lo mandó a decirle que le asegurara en su trono, en su reino, los primeros 2 lugares, uno a la derecha y uno a la izquierda, al lado de Jesús. Ellos querían un puesto. Dice que los demás discípulos se enojaron con ellos. ¿Por qué se habrán enojado? Porque también querían sus mejores puestos, eran competitivos. Había envidia, había celo entre los discípulos. Y eso fue lo que Jesús escogió. Gente celosa, competitiva, problemática. Eso era. Cuando en un momento dado Jesús llega a una ciudad y dice que no lo reciben, estos mismos muchachos le dijeron a Jesús: ¿por qué no pedimos que fuego baje y lo quema todo? Por eso él le puso los hijos del trueno. Eran terribles, tenían un mal carácter. Es como que tú vayas a predicar a un lugar y la gente no te quiera recibir y tú le metas fuego, eches gasolina y le pongas fuego a las casas. Eso es lo que estaban diciendo. Y eso eran los discípulos de Jesús. Eran gente temperamentales, gente que tenía problemas de carácter, problemas de identidad. Personas que nadie daba un centavo por ellos. Cuando Jesús lo escogió, cogió a Mateo. Mateo era ladrón, era un recaudador de impuestos. Nadie lo quería, porque ellos les robaban al pueblo. Era el publicano, los publicanos lo odiaban. Jesús cogió un publicano. Tomás, dime de Tomás. Tomás, que en un momento dado dijo: miren, yo no creo, mira, ni en la luz eléctrica, en otra palabra. A menos que yo meta mi dedo ahí, en la herida, en las manos, en el costado, yo no creeré. Imagínate tú, que tú tengas gente en tu iglesia y que todo lo que tú digas, yo diga mentira. Hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Perdió la fe, perdió la confianza, no creía en nadie. Esa era la iglesia de Jesús. Gente imperfecta. ¿Y qué decirte de los otros que no se sabe nada? Gente anónima. Fueron escogidos para marcar la historia, pero no se dice nada de ellos. No sé si fue que simplemente se conformaron con seguir a Jesús, o quizá hay cosas que no sabemos de ellos, pero ahí no están en la Biblia. ¿Y qué decirte de Judas, el Iscariote? Para Jesús dar el ejemplo sobre quién iba a ser el traidor, Jesús dio un ejemplo y dijo: aquel que moja el pan en mi plato. Oye, era uno de los más íntimos. Dicen por ahí que Judas era posiblemente el mejor amigo de Jesús, que era más íntimo aún que los demás, que Juan, que se recostaba al pecho. Judas mojaba el pan en el plato de Jesús. Comían del mismo plato, como dice por ahí, esa gente se entiende, comen del mismo plato. Pues Jesús y Judas comían del mismo plato. Judas tenía la tesorería en sus manos. Jesús sabía quién era Judas. Es más, dice que hasta él robaba de la bolsa. Jesús tenía mujeres
Dice que eran ricas, que le servían con sus bienes. Ellas sembraban en el ministerio de Jesús. Y Jesús tenía tesorero. Y el tesorero era Judas. Y Judas se robaba el dinero. Tenía un espíritu de robo. No sé ni qué decirte. Este hombre era terrible. No solamente era traidor, ladrón, ambicioso. Tenía ambición. No se conformaba con lo que tenía. Tenía un corazón dañado. Y aún Jesús, sabiendo todo eso, cuando él viene a traicionarlo y le da un beso, Jesús le dice: amigo, ¿a qué viene? Oye, amigo, pastor, pastora, ¿cómo le decimos a la gente cuando nos han traicionado? Cuando vienen a darme el beso de Judas, que tú sabes que son hipócritas. Uno sabe cuando la gente no te quiere. Uno sabe cuando la gente habla de ti. Porque el mismo que lleva, trae. El mismo que te escucha criticando y hablando de los pastores, el mismo que va y le dice: pastor, tú sabes que fulana ha dicho tal cosa de usted. Y uno sabe que esa persona te da, mira, esa pelelengua cada vez que tú das la espalda. ¿Qué tú haces cuando vienen? Lo trata con indiferencia, lo trata con apatía. Le dice: ven acá, traidor. O comienza desde el altar a tirar puya. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? Jesús hasta el último momento le da la oportunidad a Judas de que se arrepienta. Le dice: amigo, ¿a qué viene? Y Judas va, chuápate, le da el beso. Ese es, cójalo preso. Oh my God, qué traidor. Qué terrible. ¿Ah? La iglesia de Jesús no era fácil. Pedro cuando falla, entonces se vuelve otra vez atrás a hacer lo que Jesús ya le había sacado. Jesús le dijo: desde hoy será pescador de hombres. Ya no vas a pescar más. Ah, no, cuando Pedro le falla, en vez de arrepentirse, dice a predicar, a ganar alma, él se vuelve otra vez a pescar. Y cuando dice: me vuelvo a pescar, ¿quién tú crees que lo siguieron? Los demás discípulos. Ahí estaba el Tomás, que no creía en nada. Ahí estaban los otros, los competitivos, los hijos de Zebedeo. Ahí estaban todos. El grupito se juntaron y se fueron otra vez a pescar. Y Jesús tiene que volver nuevamente al mismo lugar donde lo llamó. A ese lugar vuelve y le hace el segundo llamado. ¿Cómo le dijo? Vengan y síganme. Era la forma como Jesús llamaba. Y te voy a explicar por qué Jesús llamó. ¿Por qué Jesús llamaba a los discípulos? ¿Por qué lo llamó a cada uno? ¿Qué es un discípulo, señores? Lo número uno que tenemos que aprender es a formar discípulo. Discípulo. Jesús lo discipuló. Muchas veces no te van a dar resultado al momento. Se te van a ahorcar en el proceso como Judas. Pero los otros, quizás, ese discipulado en su momento va a dar fruto. No te rindas. No te frustres. El crecimiento lo da Dios. Ellos, dice la palabra, que Jesús le tuvo que volver a predicar después de resucitado. Cosas que ellos no entendían ni estaban preparados para entender mientras Él estaba en la tierra. Hay gente que no van a creer en tu ministerio hasta que vean tu proceso y en el cual tú resucitas. En el cual tú le demuestras de qué calibre está hecho, que la prueba no te mató, que la crisis no te mató, que el proceso no te mató. Y hay gente que cuando te ven en el proceso van a salir corriendo. Aprende el ejemplo de la iglesia de Jesús. Todos salieron corriendo en su proceso, pero Él no se llenó de odio. No nos podemos llenar de odio, ni de rencor, ni de resentimiento, ni de raíz de amargura. Hay líderes que están ganando alma para Cristo, pero su alma está en peligro de perderse. ¿Por qué? Porque Pablo decía que tenemos que cuidarnos de no ser heraldo para muchos y luego nosotros ser descalificados. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos en cuenta el ejemplo del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, entonces vamos a terminar con el corazón enfermo, vamos a terminar herido, vamos a terminar resentido, vamos a terminar abandonando el ministerio, vamos a terminar odiando a la gente, porque no estamos sanos. Oh Dios, tenemos que ser sanados.
Jesús no permitió que lo que hicieran sus discípulos le dañara el corazón. No lo permitió. Pastor, pastora, mentor, mentora, líder, no permita que tu corazón se dañe por las heridas, por la crítica y porque haya alguien que te haya traicionado. Jesús manejó la traición. Y si Judas se hubiera arrepentido, hoy tuviéramos un gran testimonio como el de Pedro y los demás que también lo traicionaron. Así que, discípulo, eso es lo que Dios está llamando que hagamos. Si me pregunta, según el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Que levantemos discípulos. Discípulo es aquel que es enseñado, aprendiz, alumno. Si usted es un discípulo y se mantiene con esa mentalidad de discípulo, usted siempre va a ser aprendiz, usted siempre va a estar en una actitud de ser enseñado, usted siempre va a estar en una actitud de alumno que no se la sabe toda, va a ser sumiso y obediente. En la palabra dice, id y haced discípulos en todas las naciones. El mandato es hacer discípulos, no hacer gente que nos siga a nosotros. Cuando nosotros buscamos seguidores y no discípulos, siempre vamos a tener problemas, porque la gente un día se harta de seguirte. Pero cuando la gente son discípulos de Cristo, ellos se pueden ir de mi iglesia, pero ellos seguirán sirviendo a Dios. Ellos podrán quizás salir enojados conmigo, pero en algún momento dado tendremos que resolver ese problema, porque vamos todos para el mismo lugar. En el cielo no hay división. Así que si hay un problema, hay que arreglarlo. Así que la palabra hebrea para discípulo es limuch. Se refiere a la persona que está en el proceso de aprender, que recibe enseñanza, que es adiestrado en una determinada disciplina. Esta palabra es importante porque se repite una y otra vez en la Biblia, 270 veces. Queriendo el Señor decir, esto es importante, hagan discípulos. Sea un discípulo, usted que me está mirando, que no está en el liderazgo, pues sea un discípulo. Porque el Señor brega con discípulos. Necesitamos ser mentoreados. Necesitamos ser discipulados. El discipulado no es algo que se desarrolla gradualmente. No tiene nada que ver con crecimiento. El discipulado es una decisión radical de la voluntad que viene de esta insatisfacción santa del corazón, que entiende que no importa nada más en el mundo que la voluntad de Dios. Cuando usted es un discípulo, usted no hace su voluntad. Usted no hace lo que usted quiere. Usted hace la voluntad de Dios. Esto lleva a la persona a negarse a sí misma, a tomar su cruz cada día para seguir gozosamente a Jesús. Dado que esto no es cuestión de crecimiento, sino una decisión, se puede convertir en discípulo el mismo día en que se nace de nuevo. Hay gente que tiene 20, 30 años en el evangelio, pero nunca ha sido un discípulo, nunca se ha dejado formar, nunca se ha dejado enseñar, nunca se ha dejado corregir, jamás ha querido negarse a sí mismo, no quiere cargar la cruz de Cristo, no quiere someterse ni a Dios, ni a su pastor, ni a su mentor, ni a nadie. Usted es un rebelde, usted hace su santa voluntad, usted no es discípulo. El discípulo muere a su yo para que el propósito y la voluntad de Dios se haga en su vida. Esto fue lo que hicieron los primeros cristianos. Antes de que el sol se pusiera sobre ellos ese primer día, habían decidido estudiar la Biblia constantemente, viviendo en compañerismo, compartiendo el pan y las oraciones, habiendo también decidido vender todas sus posesiones y bienes. Nadie tenía que suplicarle a estos primeros cristianos para que dieran el diezmo. Ellos no daban el diezmo, ellos vendían su propiedad y la ponían a los pies de los apóstoles para que con ese dinero el evangelio avanzara y se le diera de comer a todo el mundo, y todo el mundo juntos estaban unánime en el mismo espíritu, en la misma visión. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia?
el Espíritu Santo se movía poderosamente. Había una unidad. La iglesia estaba unida, era un solo puño. Donde ellos llegaban, cuando ellos comenzaban a orar, la tierra temblaba. Cuando ellos llegaban a una ciudad, había una revolución. El Espíritu de Dios caía en ese lugar. La gente se salvaba, los demonios salían de los cuerpos, la gente se sanaba, porque había una unidad en el Espíritu. Eran discípulos de verdad. Para que usted entienda esto del llamado de Jesús a sus discípulos, tenemos que entender en el tiempo de Jesús cómo estaba estructurado el sistema de educación. ¿Por qué esta frase de ven y sígueme? Cada vez que usted ve que Jesús le decía a alguien ven y sígueme, Jesús era rabí. Jesús estaba aplicando la cultura, lo que se hacía en ese tiempo. ¿Qué era lo que se hacía? Escuche esto. Esto está ya establecido por gente judía que estudiaban los modelos de enseñanza del tiempo de Jesús. Y el modelo educativo judío en tiempo de Jesús tenía 3 etapas o 3 ciclos de aprendizaje. Escuche bien. El primer ciclo, llamado Bet Sefer, o en español Casa del Libro, así se le llamaba el primer ciclo. A partir de los 5 años de edad, el niño judío comenzaba su etapa escolar recitando de memoria el Torá, específicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Esto lo aprendían durante 6 años, y ya a los 11 años el niño debía conocer cada frase de los primeros 5 libros de la ley. Esa era la misión de esos 6 años, aprenderse de memoria el Pentateuco. El segundo ciclo, los niños que pasaban de este ciclo, que ya sabían los primeros 5 libros de memoria, a los 11 años pasaban al segundo ciclo. El segundo ciclo era llamado Bet Talmud. Y Bet Talmud significa casa del aprendizaje. Al concluir con la primera etapa, el niño comenzaba su segundo periodo de estudio, memorizando desde Josué hasta Malaquías. Ahí se tenía que aprender desde Josué hasta Malaquías todos los libros del Antiguo Testamento. Hasta los 13 años, el adolescente judío, aunque hombre adulto ya para su cultura, estudiaba y estaba preparado para elegir a un rabí, a un maestro. En esta etapa era el alumno quien escogía a su maestro. No era el maestro que escogía a los alumnos. En esta etapa el alumno escogía a su rabí, a su maestro. ¿Ok? Así que todo esto pasaba para que ellos comenzaran esta segunda etapa de estudio con ese rabí. Solo los más preparados seguían estudiando. Así fue el caso, por ejemplo, de Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel. Luego también fue discípulo de Hiliel, uno de los más grandes rabíes en los tiempos antes de Jesús. Mientras que los demás, menos preparados, comenzarían o deberían comenzar a realizar el oficio de sus padres, lo cual fue el caso de Pedro y todos los demás discípulos que Jesús llamó. Cuando Jesús lo llamó, ninguno estaba siguiendo un rabí. Todos estaban o pescando, trabajando. ¿Por qué? Porque cuando en la segunda escuela el niño no era tan bueno como para seguir a un rabí y dedicarse a esto, el niño tenía que regresar a hacer la función que hacían sus padres. Tenía que dedicarse al oficio de su padre porque no había sido escogido para ser un rabí. En el tercer ciclo, que eran los niños más sobresalientes, que ya habían demostrado que se sabían el Pentateuco,
y que se sabían desde Josué hasta Malaquía, que eran unos expertos en la palabra porque se la sabían de memoria, entonces pasaban al tercer ciclo. Ay, gracias a Dios que nosotros no nos pasan por estos ciclos, porque nosotros no pasaríamos ni al primero. El tercer ciclo era llamado Bet Midrash. Bet Midrash. Llamada casa de interpretación. Casa de interpretación. Después de concluir con el segundo ciclo educativo, el joven podía elegir un rabí para él seguirlo. Luego de un periodo de prueba, el rabí decidiría si el joven sería oficialmente su discípulo o no. Oye eso. En esta etapa, el discípulo decidía seguir la casa de interpretación de las escrituras que realizaba el rabí. Y no solo eso, sino que también seguía su estilo de vida, su forma de hablar, de vestirse, de caminar. Todo lo que ese rabí hacía, el discípulo lo imitaba. Y si no, oye esto, si esto no era así, el rabí lo despedía y le recomendaba que realizara el oficio de sus padres. Pero si el rabí veía un potencial discípulo en este muchacho, lo confirmaba gritándole la siguiente frase: ven y sígueme. Cuando un rabí le decía a alguien, ven y sígueme, era una forma de confirmar su llamado como un futuro rabí y como un discípulo oficial de ese maestro, de ese rabí. Por eso es que cuando Jesús viene donde todos estos discípulos que a los 11 o 12 años fueron rechazados, enviados a su casa, donde un rabí le dijo: ustedes no sirven para esto, nene, váyase a pescar, váyase a remendar redes, váyase a robar, Mateo, váyase a robar allá con los romanos a recaudar impuestos. Y a cada uno de ellos lo mandaron a su casa, a donde sus padres, a sus ciudades, a hacer el oficio de sus padres. Porque no calificaban. Ninguno de ellos calificaron. Ninguno de ellos calificaban para ser un rabí, para ser un maestro, para ser un predicador, para ser un hombre de Dios, para dedicarse al ministerio. Cuando Jesús se va a orar toda la noche, Jesús mira en el espíritu y dice: ay, mira este niño, mira a Pedro. Cuando lo rechazaron, Pedro tenía en su deseo que él quería ser un predicador, pero ningún rabí vio nada bueno en él. Pero yo voy a buscar a Pedro, aleluya. Voy a ver a un Tomás que quizá nunca se aprendió toda la lección y no era tan bueno, pero yo voy a confiar en él, aunque yo sé que él más adelante no va a creer en nada. Pero yo voy a confiar en ese Tomás y lo voy a buscar. Porque él no fue tan bueno para que un rabí lo cogiera, pero yo lo voy a llamar. Jesús cambió el orden establecido. Jesús cambió la forma como se trabajaba con los discípulos en ese tiempo. Había muchos rabí, había muchos maestros, había mucha gente dando enseñanza, había muchas escuelas de interpretación. Había muchas gente que estudiaban la palabra, muchos maestros, pero ninguno de ellos vio algo bueno en esa gente que Jesús escogió. Ninguno. Nadie lo escogió como un potencial para un ministerio. Pero Jesús, cuando lo mira, Jesús ve más allá del rechazo, ve más allá de las deficiencias, ve más allá de las fallas, ve más allá de los errores. Jesús ve más allá de la falta de fe de Tomás, de la competitividad de los hijos de Zebedeo. Ve más allá del mal carácter. Ve más allá de la impulsividad y el doble ánimo de Pedro. Ve más allá de la traición de Pedro. Ve más allá del abandono de los muchachos, de la melancolía de Juan, de la depresión. Yo no sé, dicen que Juan era medio depresivo. Óyeme, yo no sé cómo Jesús tuvo esa habilidad
de escoger a esa gente que ninguno eran calificados para el ministerio. Pero Jesús vio algo bueno en ellos y los llamó y los escogió. Y a cada uno de ellos dice que le llamó discípulos y le llamó apóstoles. Le dio el más alto honor, que era predicar la palabra de Dios, era enseñar, era echar fuera demonios, era cargar el poder sobrenatural. Jesús lo llamó porque Jesús vio que en ellos había atrapado, en ese hombre lleno de defectos y de errores, un gran hombre, una gran mujer. Que Dios nos ayude a tener la mirada de Jesús, a ver detrás de los errores de la gente. Ese niño que fue abandonado, que fue rechazado, que nadie creía en él. A ver más allá de la competitividad de la gente. Esa muchacha que fue herida, ese muchacho que fue herido, que cuando niño no lo afirmaban, que cuando niño no le dijeron que tú servías y valías para algo. Y cuando llega a la iglesia, llega lleno de todas estas heridas. Y nosotros a veces no podemos bregar con ellos y los rechazamos también. Los descalificamos, nos enojamos, nos herimos. Dios nos llamó al ministerio porque tenemos dones. Porque a través del don del Espíritu, del fruto del Espíritu, podemos ver en la gente cosas que ni ellos mismos ven. Dios capacita al pastor, a la pastora, al líder, para que vea más allá de lo que está delante de sus ojos, para que vea el propósito eterno, para que vea lo que hay envuelto en medio de todo ese fango, de toda esa tierra, toda esa paja, para que vea el diamante, para que vea el oro que hay en esa persona, que lo que le hace falta es una pulidita, lo que hace falta es invertir en ellos, lo que hace falta es creer en ellos, lo que hace falta es ser herido por ellos también, porque no todo es color de rosa en el ministerio. Pero tú no lo vas a coger personal, porque para eso Dios nos llamó, para pastorear gente imperfecta, gente con problemas. Jesús lo volvió a llamar, aunque ellos todos se le fueron. La iglesia de Jesús se desbarató. Jesús se murió, ellos lo abandonaron y luego se fueron a hacer sus cosas. Lo dejaron. Vas a tener que muchas veces dejar la 99 y a buscar esa que se fue. Vas a tener que ir a buscar al que se fue herido, al que se fue herido, pero que también te hirió. No vamos a pensar en nuestra herida. Jesús no pensó en su herida. Jesús fue donde ellos estaban. Y ellos estaban pescando y estaban muy desinteresados del asunto. Ellos no estaban pensando en el ministerio. Y Jesús fue y le dijo: hijito, ¿pescaron algo? Hijito. ¿Será que podemos llamar hijito a alguien que te maldijo, que te traicionó en tu peor momento, que se fue hablando mal de ti? Ahí es donde somos probados. Ahí es donde nos van a probar el corazón a nosotros. Nos van a probar el corazón si verdaderamente le decíamos a la gente: hijo, hija, te amo. Y cuando nos da la puñalada, ¿qué va a decir? Desgraciado, traidor, Judas. No. Ahí es donde se prueba la paternidad. Yo siempre le digo a los pastores, a los líderes, hay un ejemplo bíblico que Jesús nos dejó. La historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo al padre: dame todo, que me voy, dame lo mío, dame mi herencia. En otras palabras, muérete y dame mi herencia. Y si no te vas a morir, dámela en vida, pero me voy. Y después se fue a hacer todo lo que le dio su gana, despilfarró el dinero. Y luego viene con su carita como que aquí no ha pasado nada a pedir perdón. El padre no lo esperó diciendo: mira ese charlatán, ese hipócrita, ahora viene, ahí viene a sentarse ahí, a aleluyar cuando se fue hablando mal de mí, cuando hizo esto. No, dice que el padre ni dejó que él se excusara ni dijera nada, lo abrazó. Le dijo: ven acá, mi hijo, vamos a hacer fiesta. Olvídate de la explicación, no me explique nada. Tú eres mi hijo y volviste a casa y es lo que cuenta. Es la forma como el corazón del padre probado. ¿Por qué? Porque hay gente que te va a dañar. Se va de la congregación, se va de la casa, pero luego se acuerda y dice: wow, esa era mi casa. Ahí fue donde Dios me llevó, ahí donde Dios me puso a mis padres espirituales. Estoy por aquí comiendo algarroba, ando de iglesia en iglesia, ando loqueando, ando sin rumbo, no tengo una casa espiritual donde congregarme.
pero no se atreven a volver porque sabe que cuando vuelva de ese altar lo que le viene es ráfaga, el desprecio, la crítica, el señalamiento, el que tenemos que estar dando explicaciones. No, 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 vuelva a casa, esta es tu casa, olvídese de lo que pasó, te perdono, antes de que me pida perdón te perdono. Ese es el corazón de un pastor, ese es
2 de la tarde, máximo ya a las 3, vamos a estar en el parque ahí de la FA Kensington en nuestro día de clamor por Filadelfia 2021. Así que no se lo pierda. Y si usted es de Filadelfia, del área, venga en el parque de la FA Kensington. A las 3 de la tarde vamos a estar este sábado a las 3 de la tarde vamos a estar en el Día del Clamor por Filadelfia 2021. Algo grande va a pasar ese día, así que venga expectante, venga con pancarta, venga listo para evangelizar, para que Filadelfia sepa que hay una iglesia que ora, que le cree a Dios y que intercede, porque vamos a ser el ejemplo. Somos la iglesia de Jesús en Filadelfia. Le amo, mis hijos, bendiciones.